y además pues la batería no está muy bien cargada en la cámara, ¿verdad? Y lo que traigo para esta noche, sabemos que hemos estado predicando una serie de la epístola a los Colosenses y hemos mencionado muy brevemente que había una herejía en la ciudad de Colosas, ¿verdad? Pero por asuntos de que es un sermón, ¿verdad? Para no ocupar mucho tiempo, pues tiendo a dar una información leve, básica, ¿verdad? No muy profunda. Y se me ocurrió esta noche traer un poquito más de información, un estudio en el cual podamos entender el panorama o el trasfondo, ¿verdad?, de lo que estaba sucediendo allá en Colosas, para que entendamos, hermanos, las cosas que Pablo está escribiendo. Cuando está hablando en esta epístola, notamos que el punto de Pablo es el de enfatizar la supremacía de Cristo. Todo, hermanos, en la Biblia tiene un contexto. Y el libro de Colosenses tiene su contexto, ¿verdad? Y comenzamos con un poco de información en cuanto a eso, que ya en parte yo les he hablado acerca de una herejía en la cual se promovía el ascetismo, ciertas prácticas o ceremonias, obras para adquirir quizás un nivel de santidad y a la vez, hermanos, el culto a los ángeles del que habla Pablo. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Y hemos mencionado, hermanos, que no hay en realidad un consenso fijo, ¿verdad?, de cuál era exactamente la herejía, qué grupo religioso era, pero hay ciertas pistas en esta epístola. Por ejemplo, cuando vemos en el capítulo 2, si usted se fija, hermanos, que habla acerca de los rudimentos del mundo y del duro trato del cuerpo, ¿verdad? Ciertas prácticas como en el versículo 21, capítulo 2, versículo 21, no manejes, ni gustes, ni aun toques. Y les dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es posible que hubiera ahí, hermanos, alguna influencia judía. Y se cree que posiblemente eran los judíos esenios. Los judíos esenios, vamos a escribirlo aquí en la pizarra. Judíos esenios. Que aparecen aproximadamente, ¿verdad? Aquí vamos a ponerle aquí el año de Cristo, ¿verdad? El nacimiento de Cristo es aquí, en este punto aquí. Y los esenios aparecen más o menos como para el año 200 y tanto antes de Cristo. Ok, aquí le ponemos los esenios. Y ellos duraron hasta el año 70 después de Cristo. ¿Okay? Desaparecen con la destrucción de Jerusalén, de la destrucción del templo. Estos esenios eran personas que practicaban ciertas prácticas que básicamente serían admirables, o se abstenían de ciertos alimentos, de ciertas vestimentas, de ciertas prácticas, ¿verdad? Y parecían muy piadosos.
Y muy posiblemente, hermanos, esto tenía que ver con lo que estaba sucediendo en Colosas. Es posible que hayan sido ellos mismos. Algún grupo que haya surgido que se llamara cristiano, pero que estaba muy influenciado por los esenios. ¿Okay? Estos eran personas que muchas veces en el judaísmo habían ciertas supersticiones con los ángeles. ¿Okay? Por eso es que Pablo menciona en cuanto al culto a los ángeles, que es posible que estuviera eso envuelto. De hecho, los ángeles estuvieron envueltos en transmitir la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Eso era una de las realidades, y es posible, hermanos, que esa sea una de las razones por la cual le rendían culto a los ángeles. Quizás no en un sentido de una adoración que ante los ojos de ellos pareciera idolatría, sino más bien como un acudir a los ángeles como mensajeros de Dios para algún servicio a los seres humanos. ¿Quién sabe, verdad? Es posible que eso haya sido una de las influencias en la ciudad de Colosas que estaba afectando la iglesia, ¿verdad? Estaba afectando la iglesia. Y aquí pues se practicaba, como les dije, hermanos, el ascetismo. El ascetismo. ¿Y qué es el ascetismo, hermano? ¿Usted entiende? ¿Usted sabe lo que es el ascetismo? ¿Alguien sabe lo que es el ascetismo? ¿No? El ascetismo es una práctica, hermano, de abstenerse. Abstenerse de placeres. Y entre paréntesis la voy a poner aquí un duro trato del cuerpo. Con el fin de purificarse. Purificarse espiritualmente. Usted sabe, hermanos, que en el Antiguo Testamento habían ciertas leyes, o sea que eso en sí mismo no era malo. El abstenerse de ciertas cosas, el Señor le prohibió ciertos alimentos a los israelitas, ciertas prácticas, etc. Y es posible, hermanos, que eso haya influenciado, ¿verdad? Especialmente si estamos tratando con esenios. Y es posible que eso haya influenciado y que estas personas, hermanos, pensaran que a través de rituales y ceremonias y ciertas prácticas pudieran santificarse, pudieran purificarse. ¿Okay? Pero el apóstol Pablo, ¿qué les dice en el capítulo 2, versículo 23? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Póngale por ahí Colosenses 2:23. 2:23. O sea que estas personas, hermanos, estaban introduciendo en la iglesia algo que no beneficiaba a la iglesia para nada. Pero lo introducían, hermanos, como un requisito para estar más cerca de Dios. Para estar más cerca de Dios. Déjenme poner esto por aquí, hermanos. ¿Puedo borrar? Sí, pastor. Vamos a borrar. Estar más cerca de Dios. Fíjense, hermano, que estoy hablando de esto, pero piense en cosas que suceden hoy en día que son similares. Abstenerse de X, Y, Z
porque sin santidad nadie verá al Señor. Hay sectas que le dicen a usted, si usted come cerdo, está mal. Si toma café, está mal. ¿Verdad? Si la mujer se pone pantalones, ya no es santa. Si se plancha el pelo, ¿verdad? Si usa adornos, si usa maquillaje, ya no es santa. Hermano, es similar. Es similar. ¿Verdad? No hay nada de malo, hermanos, con que una persona decida, bueno, mi ética va a ser que yo no voy a usar prendas, ni voy a adornarme, ni usar maquillaje, pero eso para nada me purifica espiritualmente. Eso para nada hace a una mujer más santa que una que se maquilla, ¿verdad? Son duros tratos del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Okay? Y entonces muchas veces utilizan esta expresión, estar más cerca de Dios. Alguien ayunó 40 días o 41 días, ¿verdad? Y Dios libre que usted hable de esa persona mal, porque esa persona estaba más cerca de Dios que usted. Dicen así la gente, hermanos, así mismo dicen. Ese hombre era un santo. ¿Y qué? ¿Jesucristo no me santificó a mí, no lo santificó a usted? ¿O es el ayuno el que santifica? ¿Dónde dice eso la Biblia? Que el ayuno santifica. Vamos viendo, hermanos. O sea, eso, hermanos, aunque no estamos con los esenios, pero son principios que aplican para hoy en día. ¿Okay? Lo que dice la Biblia. ¿Okay? Esa es una posibilidad, hermanos. ¿Okay? La otra posibilidad es que entre estos esenios había algo que se le conocía como el dualismo. Y no solamente era entre los judíos, sino también entre los paganos. Y el dualismo para los judíos mayormente era que estaba, por ejemplo, a Dios y Satanás. Esas eran las dos fuerzas opuestas, ¿verdad? O los dos seres opuestos. Estaba el bien y el mal. Ese era el dualismo para los esenios, para los judíos. Pero entre los paganos, entre los gentiles, el dualismo, que es similar, y dualismo significa pues que son dos contrapartes. ¿Okay? Lo que enfatizaba mucho la filosofía, porque acuérdense que Pablo está hablando aquí de filosofía. ¿Okay? Cuando él habla aquí en el versículo 23, no el versículo 23, hermanos, perdón. Es cuando habla en el capítulo 2, versículo 8, que dice que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. En la filosofía pagana o griega existía lo que en el dualismo, que estaba lo espiritual y lo material. Lo espiritual y lo material. ¿Okay? Eso era lo que mayormente distinguía el dualismo, vamos a ponerlo aquí, el dualismo griego. Este es el dualismo griego. Lo espiritual y lo material. En esa filosofía, hermanos, y lo que viene sucediendo, hermano, que cuando las filosofías eran antiguas, algo antiguo se tendía a pensar que era confiable. Es como un carro, hermanos. Usted tiene un carro moderno, ¿cuánto dura un carro moderno? Ya a los 10 años hay que cambiarlo, ¿verdad? Pero estas personas que tenían estos carros de décadas atrás, los Dodge y los Forbes y todo eso, que hasta el día de hoy todavía están corriendo por ahí. Lo viejo tiende a ser más confiable, ¿verdad? Lo antiguo. Un ejemplo, ¿verdad? Pues si algo perdura tanto, pues es bastante confiable. Algo que no perdura mucho, pues no es confiable. Esa era una mentalidad que tenía la sociedad en aquel tiempo, hermanos. Una filosofía que venía de cientos de años atrás y todavía está por ahí. Tiene que ser confiable, porque todavía está ahí, ¿verdad? Y el dualismo era una de esas filosofías confiables. Era una de esas filosofías que, como personas como Platón,
y sus estudiantes habían propuesto estas filosofías y las habían establecido, habían pasado las pruebas de los argumentos y de las críticas y de las objeciones y los debates, pues era confiable, ¿verdad? Para ellos era confiable. Y tiene un cierto grado de verdad, porque, hermano, es innegable que está el bien y el mal, ¿verdad que sí? Eso es dualismo, no lo podemos negar. ¿Okay? Pero en este dualismo, hermanos, el problema radica en que para el filósofo griego lo espiritual es bueno y lo material es malo. Ahí es donde entra el problema. Y entonces, ¿qué sucede, hermanos? Que dentro de esta herejía que entró a Colosas, ya fuera de los esenios o ya fuera de filosofía griega, y se cree, hermanos, que posiblemente era una mezcla de principios y enseñanzas judías, especialmente esas esenias, y filosofías griegas, una mezcla de eso. Era un cristianismo, si se le pudiera llamar cristianismo, porque el cristianismo no es, pero que se identificaban como cristianos, que tenían una mezcla de rituales y ceremonias, como las de los esenios, y de filosofías griegas y paganas. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede, hermano? Aquí es donde entra el problema. ¿Okay? El espíritu es bueno, la materia es mala. ¿Qué dice Génesis cuando Dios hizo toda la creación? ¿Cuáles fueron las palabras de Dios? Que todo era bueno. Entonces, si lo que Dios hizo era bueno, eso va contrario a lo que están enseñando estas personas. Y de hecho, hermanos, lo que enseñaban estos filósofos era que un Dios, como es bueno, no puede estar envuelto con la materia. No puede ser el creador de la materia, porque de un Dios bueno no puede salir lo malo. ¿Estamos viendo cuál es el problema, hermanos? Estaban negando a Dios como el creador. Básicamente Dios era Dios, pero no tenía nada que ver con el resto. Esa era la filosofía de ellos. Y ustedes se preguntan, ok, pero entonces, ¿cómo ellos explican? ¿Cómo ellos explicaron de dónde salió el universo? Bueno, habían diferentes posturas. Una postura enseñaba que la materia era eterna. Básicamente que coexistía con Dios, la materia. ¿Okay? Pero hermanos, obviamente sabemos que eso es falso, eso es mentira. Todo lo material y aún los seres espirituales fuera de Dios, aparte de Dios, tienen un principio, tuvieron un origen, ¿verdad? O sea que esa postura es errónea, la materia no era eterna. La otra postura, hermanos, era que de Dios salían emanaciones. No era que Dios creaba otros seres, pero salían emanaciones de Él, otros seres inferiores a Él. ¿Okay? ¿Y qué sucede, hermanos? Que vamos a ponerle aquí, está Dios. Dios no es el creador, pero como Dios es autosuficiente y Dios es inmenso, Dios es infinito, Dios es eterno, lo que sucede es como cuando usted está llenando un vaso de agua. Okay, usted está llenando un vaso de agua. Cuando usted llega a la boca del vaso, pero sigue echando agua, ¿qué va a suceder? Se derrama, ¿verdad? El agua se derrama. Lo que enseñaban estos filósofos era que Dios era tan inmenso que de sí emanaba vamos a decir, el material espiritual, del cual entonces surgían otros seres. Esa es la imaginación de ellos. Surgían otros seres. Pues aquí tenemos a Dios. Dios no crea a nadie, ningún ser espiritual, sino que ellos emanan, emanan, y sale un Dios inferior. Un Dios inferior
a Dios. Por eso lo escribí con letras minúsculas. ¿Okay? Vamos a llamarle a este Dios número 2. ¿Okay? Ahora, de ese Dios emanaba otro Dios. Dios número 3. Y así sucesivamente. De este Dios emanaba este Dios, de este emanaba el otro, y así por el estilo. ¿Okay? Pero hermanos, cuando usted hace una copia en la copiadora, en esa copiadora, la copia original es la perfecta. La copia que sale de la copiadora va a salir con un poco de defecto. Un poquito borroso, ¿verdad? Y quizás con unas manchitas. Y si supongamos que esta es la copia, ¿verdad? Esta es la copia de este. Pero si usted usa la copia que ya tiene defectos, ¿okay? Por eso dice aquí que es inferior, ya tiene defectos, y usted usa esta misma copia para hacer esta copia, ¿qué va a pasar? Va a salir con estos defectos más los suyos propios. Más defectuoso va a ser. Y mientras más se va alejando las emanaciones de Dios, más imperfectos van a ser. ¿Ok? Más imperfectos van a ser. ¿Qué sucede, hermanos? Que en la creencia del dualismo, la materia es creada por uno de los dioses inferiores. Uno de los dioses inferiores. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? Que mientras también estos dioses se van alejando, mientras van emanando más adelante, se van volviendo más materiales. ¿Y qué sucede con la materia? Que la materia es ¿qué? Es mala. Pues entonces, la calidad de esos dioses más adelante, ¿cuál es? ¿Buena o mala? Mala. Es mala. Entonces, de acuerdo a ellos, el ser espiritual o angelical o como quiera que le llamaran, que creó la materia, el universo, ¿era qué? Era malo. Entonces, por eso, hermanos, surge en el futuro que vemos a el apóstol Juan en sus epístolas atacando esa herejía donde negaban que Jesucristo vino en carne. ¿Por qué, hermano? Porque la carne es ¿qué? Es materia. Y la materia es mala. Negaban que Jesús vino en carne, que Dios se encarnó. Y por eso había una creencia, hermanos, que supuestamente Jesús parecía ser de carne, pero que era espíritu. Nelvin. El docetismo, ¿verdad? El docetismo, exacto. Era la apariencia, que Jesús aparentaba ser humano, pero no. Era una apariencia, exacto. De hecho, en el siglo III, había un filósofo, se llamaba Plotino. Él tomó las enseñanzas de Platón, que tenía que ver con esto, y él las modificó, ¿verdad?, para la era de él, de manera que esto se entendía ya de esta manera perfectamente. Y de ahí surge, hermanos, el gnosticismo del que hablamos hoy en día. Gnosticismo. El dualismo es básicamente los principios del gnosticismo. Todavía como tal no se le llamaba gnosticismo y no estaba bien desarrollado, pero ya se estaba introduciendo. Y lo vemos ya, hermanos, tratando de influenciar la iglesia de Colosas. ¿Okay? Eso es lo que está sucediendo en el libro de Colosenses. ¿Okay? Estamos hasta ahí, hermanos. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de esto, hermanos? Que las implicaciones de eso era que si Dios es bueno, porque Dios es espíritu, pero la materia es mala y solamente puede ser creado por un Dios con muchos defectos, que está más cerca de lo material que de lo espiritual, entonces hay dos posibles implicaciones, hasta donde yo sé, ¿verdad? Lo que yo he analizado. Una de esas implicaciones, hermanos, es
que si lo espiritual es bueno y lo material es malo, entonces Cristo no pudo haber sido el creador. No puede ser el creador. Porque Él no puede crear lo malo si Él es bueno. Esa es una implicación. Otra implicación sería que Cristo creó, y es posible que esa sea la postura que enseñaban esos falsos maestros, que Cristo es el creador, pero por ser el creador era un Dios inferior. Y por eso ellos le decían a la iglesia de Colosas que para alcanzar más pureza, para estar más cerca de Dios, había que practicar esas ceremonias y había que adorar ángeles superiores a Cristo. Mientras más superiores fueran esos ángeles, y ahora, ¿cómo uno alcanzaba esos ángeles? Bueno, vamos a suponer que por encima de Cristo estaba, vamos a ponerle Miguel, el ángel Miguel. Bueno, pues, para yo alcanzar al ángel Miguel, yo tenía que practicar ciertas ceremonias. Supongamos que un ayuno de 5 días, y vestirme de saco, y con eso yo podía acudir al ángel Miguel y alcanzaba ese nivel de pureza. Una vez que alcanzaba ese nivel, ya yo hacía mis 5 días de ayuno. Ahora me decían, bueno, ahora tienes que hacer 15 días de ayuno, vestirte de saco y hacer ciertos lavamientos del cuerpo y abstenerte de ciertos alimentos. ¿Okay? Para que alcances al ángel Gabriel, que es superior a Miguel. Y así sucesivamente, hermano, estamos viendo. Eso era lo que ellos practicaban. Y por eso ellos le decían a los colosenses, está bien que creas en Cristo, pero necesitas ir más allá de eso. ¿Qué implicación tiene eso, hermanos? Cristo no es suficiente. Cristo no es suficiente. Cristo no te puede limpiar de tus pecados. Cristo murió en la cruz, pero solamente logró una parte nada más de tu pureza. Tienes que acudir a este ángel, al número 1 y al número 2 y al número 3 y al número 4, etcétera, etcétera, hasta que llegues a Dios. Nelvi. Sí, que yo pienso que ahí, con eso usted explicado, podemos entender ahora lo que Pablo a los colosenses le dice, que en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la vida. Y en él estamos completos, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. Ahí está, ya podemos cerrar el estudio porque Nelvi se me adelantó. No, pero está bien, está bien. Exacto. Es importante conocer por qué Pablo escribió eso. O sea que está claro, ¿verdad? Exacto. Si llegaste a esa conclusión es que más claro no canta el gallo, Estoy ¿verdad? entendiendo, exacto. Exacto. Por eso es que Pablo escribió, porque está enfrentando Exactamente. esa herejía. Exactamente. Exactamente. De hecho, vamos a mirar un par de versículos para ir cerrando, ¿ok? Un par de versículos. Aquí en el capítulo 1, que comienza en el versículo 15, cuando dice, Él es la imagen del Dios invisible. Vamos a ver, hermanos, con lo que hemos escuchado, ¿qué usted cree que Pablo está tratando de decir con eso? Que Cristo es la imagen del Dios invisible. Que no es inferior al Dios supremo, es Dios mismo. Ahí está. Cristo es Dios. Cristo no es inferior. Y Cristo es superior a los ángeles. ¿Verdad, hermano? Eso es lógico, ¿verdad que sí? Lo que Pablo está diciendo. Ahora, la palabra imagen, ¿ok? La palabra imagen, hay que ver lo que quiere decir la palabra imagen. Por si acaso usted se encuentra con algún testigo de Jehová en algún momento, ¿verdad?
son cosas que debemos de entender. Cuando dice que Él es la imagen del Dios invisible, básicamente está diciendo que Cristo es la representación exacta. ¿Ok? Imagen. Una copia exacta. Sí, es una copia exacta de Dios. Que en esencia Él es Dios. El apóstol Pablo está defendiendo la deidad de Cristo. La deidad de Cristo. Y eso cae dentro de la teología conocida como cristología. Cristología. Fíjense, hermano, vamos a buscar en Hebreos 10.1. Alguien que me busque Hebreos 10.1 y me lo lea. Porque le quiero leer eso, hermano, porque es posible que un testigo de Jehová le saque a usted Génesis capítulo 1, donde dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y de ahí le discuta que el hecho de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios no significa que es una copia exacta de Dios. Pero ¿qué dice Hebreos 10.1? Léemelo alto, Nelvin. Sí, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ok. ¿La ley es qué? ¿La ley es qué? La sombra. La sombra. ¿Ok? Todo lo de la ley, todo lo del antiguo pacto era sombra de lo del nuevo. ¿Ok? ¿Qué se necesita para hacer una sombra? ¿Se necesita qué? Luz y qué. Un objeto, ¿verdad? Un objeto que bloquea, interfiere con el paso de la luz y crea una sombra. Eso era la ley. Pero Cristo es que está diciendo ahí. La imagen misma. En otras palabras, el objeto tiene sustancia. ¿Qué está diciendo Hebreos? Que Cristo es la sustancia. Al decir que es la imagen misma, está diciendo que es la sustancia misma. O sea, una sombra no puede existir sin la sustancia que la crea. Cristo es la sustancia. En otras palabras, cuando Pablo dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, está diciendo que Él es la sustancia misma del Dios invisible. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Preguntas, comentarios. Es simple y lógico, ¿verdad, hermanos? Pablo no utilizó huecas sutilezas ni filosofía. Él está hablando de cosas lógicas, simples, ¿verdad? Él es la imagen misma del Dios invisible. Fíjense que también la palabra imagen está en Hebreos 1.3. Léeme ese, Nelvi, si lo tienes ahí. Hebreos 1.3, sí, 1.3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Oyeron lo que dice ahí, hermanos? Que Él es la imagen misma de su sustancia. De su esencia también, ¿verdad? Sustancia. Esencia, exacto. El escritor de Hebreos utiliza dos explicaciones ahí. Él habla de que Él es el reflejo de su gloria. Con eso está distinguiendo la persona del Hijo de la persona del Padre. Porque el reflejo de la gloria del sol, por ejemplo, el rayo del sol, ¿es el sol? No, pero es el reflejo del sol. Exacto. ¿Cómo usted sabe que salió el sol, hermanos, cuando se despierta? Por la luz que entra en su casa, ¿verdad? El reflejo de la gloria del sol. Cristo es el reflejo en un sentido. ¿Ok? No en todo el sentido. En un sentido, bueno, en todo el sentido porque Él es Dios. Pero estoy hablando aquí en términos filosóficos. En un sentido filosófico, ¿ok? Él es distinto al Padre.
Cuando dice que es la imagen misma, ahora estoy hablando en otro sentido. ¿Okay? Cuando usted coge, los reyes utilizaban un anillo y cuando escribían un rollo, derretían cera para sellar, para cerrar el rollo y le ponían el sello de su anillo y quedaba una imagen idéntica de su anillo. Cuando el rollo llegaba, sabían de quién era ese rollo, ¿verdad? Cuando el escritor de Hebreos dice eso, que Cristo es la imagen misma de su sustancia, está diciendo que Él es la misma esencia, que es el sello exacto del Padre. Esa es la expresión imagen, hermanos. No está hablando de que es una imagen, como decir, porque el testigo de Jehová le puede discutir a usted y decirle, no, pero una imagen es algo distinto al objeto, como en el caso de Adán, que fue hecho imagen y semejanza de Dios. Pero se está hablando de dos seres completamente distintos. Adán fue creado. Cristo es eterno. ¿Verdad? Eso lo vamos a entender ahora un poquito más con la próxima. En el versículo 16, estamos en Colosenses 1 nuevamente. Perdón, en Colosenses 15, 1:15. Que Él es el primogénito de toda creación. El testigo de Jehová le encanta esa palabra. Porque dicen, ve, Jesucristo fue el primer ser creado. Pero ¿es eso lo que significa primogénito, hermanos? Yo no conozco ningún erudito del griego que diga que primogénito significa primer creado. A lo más que se acerca esa expresión es al primer hijo. Al primer hijo. ¿Ok? Primogénito. Ahora, la palabra primogénito, el cristianismo lo ha entendido como esta palabra, ¿cómo es que se llama esta palabra? Se me olvida esta palabra. Engendrado. Engendrado. Y la palabra engendrado no significa que Jesús tuvo un origen, un principio. La palabra engendrado conlleva el hecho de que cada uno de ustedes aquí que son padres y madres, ¿ok? Tienen hijos. ¿Qué cualidades tienen esos hijos suyos? Por ejemplo, hermana Nilda, su hijo Héctor. ¿Él tiene cualidades mías o cualidades suyas? Cualidades mías. Suyas, porque es su hijo, no mío, ¿verdad que no? Entonces, hermanos, si Jesús es el engendrado eterno del Padre, ¿qué cualidades tiene? Las cualidades del Padre. Esa expresión o ese verbo conlleva la idea de que Cristo y el Padre tienen una relación paternal. Que lo mismo que es el Padre en esencia y naturaleza es el Hijo, Jesucristo. Eso es lo que significa la palabra primogénito en algunas ocasiones. En otras ocasiones, hermanos, significa que, por ejemplo, tiene supremacía o que tiene señorío o es el heredero de algo. Voy a darle un ejemplo, hermanos. Vamos a ver Salmo 89, 27. ¿Quién me lee Salmo 89, 27? Dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Ahí está. Eso es un salmo mesiánico. Yo le pondré por primogénito. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Que lo va a poner por el primer creado? No, está diciendo lo voy a hacer el primogénito. Y después explica qué es eso. ¿Qué dice Delvin? El más excelso de los reyes de la tierra. El más excelso. Excelso. Eso habla como de rango. Sí. Rango alto.
El más excelso de todos los reyes. Una posición. Eso es primogénito. Jeremías 31:9. José, el hijo de Jacob, tenía dos hijos, Manasés y Efraín. El mayor era Manasés. ¿Qué dice Jeremías 31:9? Se supone que Manasés sea ¿qué? El primogénito, ¿verdad? Si es el primer hijo. ¿Y qué dice Jeremías 31:9? Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Si el primero fue Manasés. Bueno, que a Dios le plació poner a Efraín por primogénito. Estamos viendo, hermano, que primogénito no significa el primero creado o el primero que nació. En ocasiones significa el primero que nació. Los primeros hijos suyos, ¿qué son? El primogénito suyo. Pero no siempre esa palabra en la mente judía, en la mente oriental, significa el primero que nació. Eso tenía diferentes connotaciones dependiendo del contexto en el que se está utilizando. ¿Okay? O sea que cuando dice aquí, Pablo le está dejando saber a la iglesia, mira, Él es la imagen misma, la misma copia, si se pudiera decir copia, porque Cristo no es una copia, pero vamos a utilizar ese término. Él es una copia exacta del Padre. Él es la misma esencia que el Padre. Y luego le dice, y Él es el dueño de todo. Él es el heredero de todo. Él es excelso sobre todo. Pablo está corrigiendo esa herejía, está atacando esa herejía, dejándole saber quién es Cristo, que Él es Dios. Ahora en el versículo 16 ataca la otra parte de la herejía de Colosas, que Dios, siendo bueno, siendo espíritu, no puede crear el universo, que es materia, y la materia es mala. Y él le dice, porque en Él, en Cristo. ¿Y quién es Cristo? Ya hemos dicho. Ya Pablo ha establecido que Cristo es Dios. En Él, en ese Dios, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, o sea, las espirituales, y las que hay en la tierra. ¿Qué está atacando ahí, además de eso de que la materia es mala y que Dios no puede crear? Está diciendo que no hay nada de eso de emanaciones. Todos los seres espirituales fueron creados por Cristo. Y todo el universo material fue creado por Cristo. Si eso es verdad, le está diciendo Pablo a los colosenses, no hay ningún ser que sea superior a Cristo. Porque Él es el creador de todo. El ser creado más superior fue creado por Cristo. Entonces Cristo es superior a ellos. Estamos viendo, hermano, Él está dejándole saber a los colosenses, ustedes no tienen necesidad de acudir a ángeles para adquirir pureza o santificación o alcanzar a Dios. Ustedes no tienen que utilizar filosofías vanas y huecas sutilezas, ni tampoco tienen que darle el duro trato al cuerpo para alcanzar estos supuestos niveles de pureza y de santidad. Está diciendo Pablo a los colosenses. Que de hecho, Nelvin nos dijo ya que en Cristo estamos completos, hermanos. ¿Sabe cuántos ángeles usted y yo tendríamos que pasar, hermano, para estar completos? No sabemos ni cuántos ángeles hay. La Biblia dice que hay millares de millares. Nunca estaríamos completos. Pero en Cristo estamos completos, hermanos. Es en Cristo que estamos completos. Y dice que
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y versículo 17, y Él es antes de todas las cosas. En otras palabras, si Cristo es antes de todas las cosas, Él es superior a todas las cosas. Él no es una emanación, Él es la creación de todo. O sea, Él creó todo, mejor dicho. Él es la fuente de todo lo que existe. Y todas las cosas en Él subsisten. No solamente Cristo creó el universo, sino que también lo sostiene. Lo mantiene funcionando como funciona. Entonces, hermanos, si Él es el que está haciendo esto, ¿okay? A los colosenses ahora tienen que tomar una decisión. O adoran al verdadero Dios, que fue el que hizo todo y todo depende de Él, o van a adorar estos supuestos ángeles y nunca van a adquirir la perfección que ustedes están esperando obtener o que le están prometiendo estos falsos maestros. Estamos viendo, hermano. Preguntas, comentarios. ¿Tuvo claro eso, hermanos? Bien. Pues yo creo que vamos a terminar aquí, hermano, para hacer esto, terminar el proyecto que tenemos para esta noche. Y espero que esto les haya dado una idea, hermano. Cuando sigamos la serie de Colosenses, ya tienen una idea de lo que está sucediendo y de por qué se está tocando los temas que Pablo toca en Colosenses, ¿verdad? Y de hecho, hermanos, el libro de Colosenses sí habla de cómo nosotros debemos de andar en santidad. Pero lo dice luego de que nos ha dicho que en Cristo ya estamos completos. Que en Cristo ya somos puros, que en Cristo ya somos santos. ¿Okay? Pero deje que lleguemos ahí, todavía falta. ¿Okay? Bien, pues vamos a cerrar aquí, hermano. Que Dios les bendiga. Amén. Alicia, saludos, Alicia. Oh, hermana Alicia está por ahí. Dios le bendiga, hermana Alicia. Espero que se haya gozado del estudio. La esperamos aquí el sábado. Amén.